primero abordando el tema del cigarrillo, y como base para todo lo que vamos a decir, debemos considerar lo que afirma 1 de Juan, capítulo 3, que esto debe ser algo que tengamos muy en cuenta cuando hablamos de libertad cristiana, porque acá define lo que es el pecado, ¿cierto? Dice 1 Juan 3, 4, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, el pecado no es simplemente lo que contravenga alguna tradición humana, gracias. No es simplemente lo que se vea feo según el gusto de alguien. Entonces ahí debemos evitar como cristianos frases como eso no es de cristianos simplemente, o para definir lo que es pecado, o para considerar lo que es pecado. El decir se ve feo o se asocia a cosas feas no basta, debe ser una infracción de la ley. Y debemos razonar, por tanto, desde la ley de Dios. Y desde allí concluir entonces si es pecado o no. Y la ley de Dios en el sexto mandamiento dice, no matarás. Sabemos que los mandamientos son encabezados, algo así como títulos, no se agotan allí, en ese enunciado. No matarás me está diciendo que la voluntad de Dios, desde luego, implica no quitar la vida física a otro, pero además implica promover la vida, o respetar la vida, reconocer el carácter sagrado en el sentido de que es imagen de Dios la vida humana, y por tanto debemos tener el mayor respeto, la mayor consideración, y una manifestación de esto lo vemos en lo que dice Efesios, por ejemplo, capítulo 5, razonando acá el apóstol desde algo que incluso pueden reconocer los no creyentes. Dice Efesios 5, 28 y 29 más bien, dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Ahí está hablando del amor del esposo hacia su mujer, ¿cierto? Pero está razonando desde una premisa que es compartida. Nadie en su sano juicio va a querer destruirse, eso es lo que está diciendo, sino que va a querer cuidarse, va a querer sustentarse, va a querer proveer para su propio bien, ¿cierto? Entonces, si tomamos ese razonamiento, eso es un reflejo del no matarás, en el sentido positivo, no en el sentido de prohibición, sino lo que debemos promover, no solo para nosotros mismos, sino para otros. Entonces, desde allí es que debemos razonar sobre si el cigarrillo es pecado o no. Y ahí debemos, por mi parte, debo reconocer limitaciones en cuanto a conocimiento científico o médico, pero tendríamos que decir que si el cigarrillo implica un daño necesario al cuerpo, entonces sí deberíamos concluir que viola el no matarás. Si es que yo sé conscientemente y deliberadamente que lo que estoy consumiendo allí, con ese monóxido de carbono, con la nicotina, está causando un daño directo a mi cuerpo sin estar asociado a ningún beneficio, no es un alimento, por ejemplo, entonces sí debería concluir que estoy violando este mandamiento. Ahora, ¿qué pasa? Que ahí se podría argumentar que, por ejemplo, el uso habitual produce eso, pero el uso ocasional no lo produce. Entonces, ahí quiero ser muy cuidadoso con esto, hermanos, pero entonces podríamos imaginar que hay algún espacio para decir que el hecho mismo de consumir un cigarrillo no es pecado. Pero ahí debemos hacer otros razonamientos posteriores. Por ejemplo, ¿es lo mejor? Si Filipenses 1 nos llama a procurar lo que es mejor, no solo lo que está permitido. ¿Es lo mejor? Por otro lado, si Corintios me dice todo me es lícito, pero no todo me conviene o no todo me aprovecha. Me aprovecha someterme al consumo de un producto que produce dependencia, que produce un vicio, una adicción, porque la nicotina es un componente que produce adicción, ¿cierto? Entonces es algo que sería sabio de mi parte hacer, aunque yo diga lo voy a hacer una sola vez, porque con eso no me daño permanentemente mi cuerpo, por ejemplo. Entonces no solo debemos pensar, y eso lo enseñamos en las clases, en la raya de lo permitido simplemente, sino que qué es lo mejor, qué es lo que conviene, qué es lo que aprovecha, y también debemos ahí considerar que no actuamos en un vacío, sino que en un contexto cultural, no solo de la sociedad en general, sino también de la iglesia en la que estamos, y el cigarrillo sí se asocia a vicio, por ejemplo,
a esta adicción, a este daño a la salud, y por tanto el hecho de que yo lo haga también debería llevarme a pensar, ¿está promoviendo algo correcto en medio de mis hermanos? Recordemos que la mentalidad no es tengo derecho, sino que busquemos lo que promueve la paz y la edificación mutua, dice Romanos. Entonces creo que esos son los criterios que deberíamos tener en mente. Pero siempre con el telón de fondo del no matarás o de los mandamientos de Dios como lo que deberíamos promover. Y en cuanto a las drogas, más breve, porque creo que quizá hay un texto que nos puede ayudar más, de manera más específica, que es cuando nos llama a no embriagarnos, ¿cierto? En Efesios 5, déjenme encontrar el versículo exacto. Aquí está, versículo 18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Y la palabra constantemente nos llama a ser sobrios, a velar. La sobriedad implica estar en dominio de nuestros sentidos, a no estar bajo un descontrol, a no estar bajo alguna situación o circunstancia que nos haga perder el sentido no solo de alerta, sino que el discernimiento, que nos haga perder también el dominio sobre nuestras sensaciones, nuestras reacciones. ¿Qué pasa con las drogas? Que ya sea producen algún efecto alucinógeno o estimulante o desinhibidor, implican, como escuché por ahí alguna vez, algún grado de manipulación del alma, y todas esas son cosas que debiésemos evitar porque atentan contra la sobriedad. Recordemos que la sobriedad no solo es un mandato, sino que el dominio propio también es fruto del Espíritu. Y yo no debería hacer nada que atentara contra el fruto del Espíritu en mí. En ese sentido, todo lo que produzca en mí entonces algún efecto como ese, yo no debería tomarlo porque está yendo contra los mandatos de Dios. Y como última nota por mi parte, eso no debería llevarnos a rechazar la sustancia o los productos en sí. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si hay algún medicamento que esté hecho en base a cannabis, el hecho de que contenga ese componente no debería decir yo, bueno, eso de ahí se saca la marihuana, por tanto es pecado, sino que es una planta, ¿cierto? Y de las plantas se sacan medicamentos, remedios, medicinas para el ser humano. Entonces, como planta, obviamente puede tener muchos usos, no solo uno alucinógeno o estimulante en el sentido de la droga, ¿cierto?, que se consume. Entonces, perfectamente se podrían sacar medicamentos a partir de componentes que en otros contextos serían drogas, por ejemplo, pero no debemos rechazar la sustancia en sí o los usos que pueda tener, más allá de esto que acabamos de señalar.